Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la literatura del barroco, las tendencias de la literatura del barroco, las pistas de una obra del siglo de oro y obras de Diego Velázquez. Para empezar les voy a hablar sobre la literatura del barroco, que es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España y se puede entender como una actitud y un criterio estético. Un dato sería que el barroco tenía una oposición al idealismo renacentista y cada autor hizo un aporte diferente a la tradición literaria española. Un ejemplo sería Luis de Góngora, que fue un poeta del barroco que estuvo activo en los siglos XVI y XVII, el cual aportó mucho al culteranismo, que fue una tendencia del barroco. Ahora les voy a hablar sobre las características de la literatura barroca en española. Primero, el uso de recursos formales complejos y artificiosos para expresar emociones que incluso llegan a sacrificar el contenido por la forma. Segundo, atención excesiva al detalle, ya sea para la métrica en los versos o la sintaxis en la prosa. Tercero, tratamiento de temas como el misticismo y la vida espiritual, el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte. Cuarto, interés de los escritores por el reconocimiento de sus obras y la aceptación del público. Quinto, expresión de intenciones didácticas o moralizantes mediante la aparición de ejemplos o anécdotas que determinan la conducta. Sexto, empleo de temas religiosos inspirados en la Contrarreforma. Y por último, reelaboración de temas y reinterpretación de los mitos de la antigüedad grecolatina. ¿Cuáles son las tendencias del barroco? En medio de este complejo contexto en el que se contraponen la tradición y la reforma, surgen dos tendencias estéticas que encarnan aspectos diferentes y opuestos que definen la forma del barroco literario, las cuales son la tendencia del culteranismo y la del conceptismo. Yo les voy a hablar sobre el culteranismo. Bueno, la tendencia del culteranismo es una corriente literaria que cultiva la forma de las palabras dejando en un segundo plano su contenido. Esta pretende crear un mundo de belleza, impresionando para ello los sentidos con los que más variados estímulos de luz, color, sonido y con un lenguaje amplioso y culto. Los recursos que usa el culteranismo son el uso de la metáfora con el fin de crear un mundo de belleza absoluta, el uso frecuente de cultismos, es decir, palabras tornadas del latín o del griego, y también el uso del hiperbatón. Esta consiste en alternar el orden de una oración, con el que se llega a hacer difícil su comprensión. Bueno, ahora les vamos a recitar un poema en el que vamos a resaltar el análisis literario del culteranismo. El poema se titula La dulce boca. Este fue escrito por Luis de Góngora. El poema dice: La dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas destilado y a no invadir aquel licor sagrado, que a Júpiter ministra el garzón de ida. Lo primero que podemos resaltar de aquí es que hay uso de metáfora. En el texto dice la dulce boca que a gustar convida. En donde dice la dulce boca hace una metáfora haciendo referencia a que tiene una boca hermosa. Otra característica que podemos resaltar es el uso de palabras parónimas, es decir, palabras de un sonido parecido y diferente significado. En estas dos palabras hay uso de palabras parónimas porque tienen la misma terminación en destilado y sagrado. El siguiente párrafo dice: Amantes, no toquéis si queréis vida. En esa frase podemos ver que hay uso del hiperbatón porque podemos reemplazar su sintaxis en no toquéis si queréis vida. Esto lo podemos reemplazar por si queréis vida, no toquéis. Y ahí hay uso del hiperbatón. En el siguiente dice: Amor está de su veneno armado. Aquí hay uso de metáfora porque al decir amor está de su veneno armado hace referencia a que este es un amor muy tóxico o malo. Después dice: cual entre flor y flor, sierpe escondida. Aquí podemos ver que hay uso de cultismo porque la palabra sierpe es una palabra del latín. Sierpe significa serpiente. Sería cual entre flor y flor, serpiente escondida.
El siguiente párrafo dice: no se engañen las rosas, que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Aquí hay uso de metáforas porque cuando dice a la aurora, esto hace referencia a la juventud, y en el purpúreo seno hace referencia a la mañana y a la vida. El siguiente párrafo dice: manzanas son de tántalo y no rosas, que después huyen del que incitan ahora, y solo del amor queda el veneno. La expresión que dice las manzanas del tántalo sería una metáfora porque esto hace referencia al sufrimiento del amante que, deseando a la amada, es rechazado por ella. Bueno, ahora les hablaré del conceptismo. El conceptismo era la corriente literaria que profundiza en el sentido o concepto de las palabras. Se puede definir como una agudeza mental que da preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras. Ahora les recitaré un poema del mayor exponente del conceptismo, que era Francisco de Quevedo. Este se llama Roma sepultada. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo. Las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tibre quedó, cuya corriente sí ciudad la regó, ya sepultura. La llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyo lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura. Podemos apreciar que en los dos primeros versos funcionan como introducción al soneto. Además son fundamentales para su desarrollo, que presentan un juego de palabras con el Roma, que se refiere a la ciudad, y Roma, que remite al pasado de la Roma imperial, estableciendo una contraposición que se mantiene a lo largo de todo este poema. Después podemos ver reflejada una antítesis con las palabras buscas y no la hallas. Después, en el segundo cuarteto, se continúan enumerando las pasadas cualidades de la Roma imperial, contrastándolas con las ruinas de la Roma actual. Y sigue con la antítesis que está presente en el pretérito en yace, opuesto a reinaba. La expresión limadas del tiempo, referidas a las actuales medallas, refuerzan aún más la ya presente idea. Después se realza la idea de que lo único que quedó de Roma fue el río Tíber, con el adverbio solo junto a un hiperbatón. Y finalmente resalta que Roma está personificada porque está exaltando sus virtudes, como sería hermosura. A continuación vamos a representar un cuadro vivo sobre una obra de Diego Velázquez llamada Las Meninas. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa, señorita Margarita. Yo solo cumplo órdenes, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velázquez, que es extraordinario. El niño de Sevilla vino a subir el nivel, a señalar todo cómo se tiene que hacer. Entonces yo soy guapa, sí, Velázquez, yo soy guapa. Bueno, soy guapa, Velázquez, sí, normal. Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña en 1600 y he nacido en la burbuja llena de privilegios. Y la vida en palacio es más aburrida, tenemos que inventarnos dramas. Y estas putas de palacio me quieren matar, cuchichean mis espaldas siempre por detrás. No estábamos hablando de... ¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos hablando?
No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, dilo. Venga, en serio. ¿De qué estás hablando? No dejas hablar. ¿Por qué me dices que tengo que ser guapa? dejas dar Tú también lo explicaciones. dices, ¿yo? A ver, es que solo tengo 5 años. A ver, es Que yo quiero jugar a otras cosas. Yo no quiero estar pendiente de si soy guapa o no. Yo no me quiero poner estos vestidos. Que no, Margarita, escucha, un momento, por favor. ¿Por qué me dices, Déjame, si que te si no dejas, estoy guapa no me casaré? estás inventando aquí cosas. Que no es normal, No, que yo no, con 5 años recién no, cumplidos, no con es eso, 5 no, años, no. mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, que casarte te casas. Vamos que si te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapo. ¿Verdad que yo soy guapo? Me has dicho que me casaré, ¿verdad? Que eso quiere decir que soy guapa. Dímelo. Que me voy a casar, ¿verdad? Que tengo que ser guapa. Soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy. Hey Moncho, ¿cuáles son las pistas del siglo de oro? Las pistas del siglo de oro son el culteranismo, una de las técnicas preferidas de los escritores barrocos para exaltar la expresión mediante el lenguaje, en la alteración de la sintaxis y el uso de figuras literarias. La otra es el pesimismo, asimismo ante la pérdida de los ideales humanistas del Renacimiento. El barroco se enfrenta a lo desconocido y encara una realidad violenta, a veces incomprensible, a veces inentendible. Ahora, la otra es el personaje cómico, aunque las obras del Calderón de la Barca no suelen ser satíricas. Se apelan a la figura de un personaje de características menos nobles para hacer llamados de atención que bajen el tono al drama. La última es erudición y referencias clásicas. Los autores del barroco estaban interesados por captar a un público culto sin sacrificar el entretenimiento ya. Por eso emplean referencias extraídas de la antigüedad clásica que demuestran su amplio conocimiento y entendimiento en él, lo que ya no llega a ser el Renacimiento.